Palabras de Jesús, la materia y el mundo. Entonces, ¿será destruida o no la materia? El Salvador dijo, todas las naturalezas, todas las producciones y todas las criaturas se hallan implicadas entre sí y se disolverán otra vez en su propia raíz. Pues la naturaleza de la materia se disuelve en lo que pertenece únicamente a su naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Aquí vemos que está claro. ¿La materia será destruida? Sí. Se disolverá y volverá a su raíz. Como dijera el demiurgo creador de la materia, polvo eres y en polvo te convertirás. Pues creo que él se va a convertir en lo que es la materia, ¿no? En su naturaleza. Por eso dice, quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Y luego dice, la materia y el pecado. Pedro le dijo, puesto que nos los has explicado todo, explícanos también esto, ¿cuál es el pecado del mundo? El Salvador dijo, no hay pecado. Sin embargo, vosotros cometéis pecado cuando practicáis las obras de la naturaleza del adulterio denominada pecado. Por esto el bien viene entre vosotros, hacia lo que es propio de toda naturaleza, para restaurarla en su raíz. Prosiguió todavía y dijo, por esto enfermáis y morís, puesto que practicáis lo que os extravía. Que quien pueda comprender, comprenda. La materia engendró una pasión carente de la semejanza, puesto que procedió de un acto contra natura. Entonces se produce un trastorno en todo el cuerpo. Por esto os dije, estad en armonía con la naturaleza, y si no estás en armonía, sí que estés en armonía entre las diversas semejanzas de la naturaleza. Quien tenga oídos para escuchar, que escuche. Aquí en los comentarios me parece que es Francisco García Bazán, o Antonio Piñero, o José Montserrat Torres, cualquiera de ellos dice, Jesús rechaza la noción de pecado del mundo, entendiendo por el mundo de la naturaleza descrita en el párrafo anterior. En el mundo natural no hay pecado. El pecado es la acción del hombre en cuanto que pertenece a un estado que el texto denomina naturaleza del adulterio. El adulterio es una metáfora aducida habitualmente para designar la caída del alma. Los antiguos sabios dieron al alma el nombre de mujer, y es realmente una mujer según su naturaleza. El alma tiene su propia matriz. Mientras estaba sola con el padre era virgen y tenía figura andrógina. Pero cuando se precipitó en un cuerpo y accedió a esta vida mundana, cayó en poder de muchos bandidos, personajes violentos que se la fueron pasando de uno al otro. La metáfora del auditorio también se aduce para expresar el ingreso del elemento espiritual en el cuerpo. La doctrina que aquí expone Jesús coincide con la descripción del hombre psíquico, según el valentiniano Ptolomeo. Dice, hallándose en medio de lo espiritual y lo material, según por donde se inclina, por allí se desliza. Esto también lo puso Ireneo en Adversos Herejes. Ok, lo dice, es obvio por tanto que nuestro autor no comparte la tesis de la impecabilidad de los espirituales, coincidiendo en este punto con el Evangelio de Felipe. Y el otro comentario dice, el bien es el Salvador, la raíz es la que se reintegra el alma. La raíz a la que se reintegra el alma es el elemento espiritual que constituye su verdadera esencia. Hay pues en el hombre tres elementos, el material, el psíquico, que es de naturaleza de adulterio, y el espiritual, que es la raíz. Y luego dice, este pasaje admite dos niveles de interpretación. El más inmediato es el antropológico. En el alma caída, el elemento material engendra una pasión que carece de la semejanza con el mundo superior. Un pasaje de la enseñanza autorizada abunda en el mismo sentido. Lo mismo sucede con el alma espiritual. Después de ser arrojada en el cuerpo, pasó a ser hermana de la concupiscencia, del odio y de la envidia, un alma material. Es de saber que el cuerpo provino de la concupiscencia y la concupiscencia provino de la sustancia material. Pero la frase evoca una cuestión que ha sido brillada al hablar de la materia. ¿Cuál es el origen de la materia? La generación de pasiones en el alma tiene su correspondencia en la cosmogonía. Un pasaje de la hipóstasis de los arcontes nos situará en el contexto cosmogónico pertinente. Es de saber que hay un velo entre las realidades superiores y los eones de la parte inferior, y que una sombra vino a existir más abajo del velo, y esta sombra pasó a ser materia, y esta sombra fue arrojada a un lugar particular. Pues bien, la hechura de la sabiduría fue una obra realizada en la materia, una especie de aborto, recibió figura a partir de la sombra, era una bestia arrogante parecida a un león, era andrógino, pues como ya dije, provino de la materia. Así como la materia cosmogónica engendró una sombra contrapuesta a una semejanza que pasó a ser el demiurgo, la materia antropológica engendra las pasiones. En ambos casos el origen es contra natura. Y lo dice, Pablo atribuye a motivos mortales la enfermedad del cuerpo. Últimos preceptos. Dice, después de decir todo esto, el bienaventurado se despidió de todos ellos diciendo,
La paz sea con vosotros, que mi paz surja entre vosotros. Vigilad para que nadie os extravíe diciendo, helo aquí, pues el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, seguidlo. Lo que lo busquen lo hallarán. Id y proclamad el Evangelio del reino. No impongáis más preceptos que los que yo he establecido para vosotros, y no des ninguna ley como el legislador, para que no seáis atenazados por ella. Dicho esto, partió. Intermedio. Ellos, sin embargo, estaban entristecidos y lloraban amargamente diciendo, ¿cómo iremos hacia los gentiles y predicaremos el Evangelio del reino del Hijo del Hombre? Si no han tenido con él ninguna consideración, ¿cómo la tendrán con nosotros? Entonces Mariam se levantó, la saludó a todos y dijo a sus hermanos, no lloréis y no os entristezáis, no vaciléis más, pues su gracia descenderá sobre todos vosotros y os protegerá. Antes bien, alabemos su grandeza, pues nos ha preparado y nos ha hecho hombres. Dicho esto, Mariam se convirtió sus corazones al bien y comenzaron a comentar las palabras del Salvador. Pedro dijo, Mariam, hermana, nosotros sabemos que el Salvador te apreciaba más que a las demás mujeres. Danos cuenta de las palabras del Salvador, que recuerdes que tú conoces y nosotros no, que nosotros no hemos escuchado. Mariam respondió diciendo, lo que está escondido para vosotros os lo anunciaré. Entonces comenzó el siguiente relato. Palabras de María Magdalena. Visión de María. Yo, dijo ella, vi al Señor en una visión y le dije, Señor, hoy te he visto en una visión. Él respondió y me dijo, bienaventurada eres, pues no te has turbado al verme, pues allí donde está el intelecto, allí está el tesoro. Yo le dije, Señor, ahora el que ve la visión, ¿la ve en alma o en espíritu? El Salvador respondió y dijo, no la ve ni en alma ni en espíritu, sino que es el intelecto que se halla en medio de ellos el que ve la visión y es el que... Ahí está dañado el papiro. Y luego sigue, la ascensión del alma. Empieza con 3 puntos suspensivos, que significa que está dañado el papiro, y luego dice, a él y la consuficiencia dijo, no te he visto bajar, ahora te veo subir, porque mientes si me perteneces. El alma respondió diciendo, yo te he visto, pero tú no me has visto, ni me has reconocido. La vestimenta era tuya y no me reconociste. Una vez dicho esto, el alma se apartó con gran alegría y seguidamente cayó en manos de la tercera potestad, la llamada ignorancia. Este interrogó al alma diciendo, ¿a dónde vas? En maldad estás atenazada, puesto que estás dominada. No juzgues. El alma dijo, ¿por qué me juzgas tú a mí, si yo no te he juzgado? Yo he sido dominada, pero no he dominado, no he sido reconocida, pero he sabido que el universo está siendo disuelto tanto en las cosas terrenales como en las cosas celestiales. Una vez el alma hubo sobrepasado la tercera potestad, continuó ascendiendo y divisó la cuarta potestad, la de 7 formas. La primera forma es la tiniebla, la segunda la concupiscencia, la tercera la ignorancia, la cuarta la envidia de muerte, la quinta el reino de la carne, la sexta la loca inteligencia de la carne, la séptima la sabiduría irascible. A ver, vamos a detenernos aquí. ¿Qué es la sabiduría irascible? Dice el comentario. Los atributos de la potestad septiforme delinean la figura del Dios bíblico, tal como suelen describirlo los gnósticos, en particular los de la rama setiana. Yahvé es un Dios tenebroso, concupiscente, ignorante, colérico, envidioso, tiene un reino, pero es el de la carne, su entendimiento es carnal, tiene Sofía, pero es irascible. El elenco de los últimos 4 atributos presenta un curioso paralelismo terminológico con los nombres de los últimos arcontes en el apócrifo de Juan. Ok, procedo con el Evangelio. Dice, estas son las 7 potestades de la ira, las cuales preguntan al alma, ¿de dónde vienes, homicida? ¿A dónde vas, dueña del espacio? El alma responde diciendo, lo que me ata ha sido matado, y lo que me atenaza ha sido aniquilado, y mi consuficiencia se ha disipado, y mi ignorancia ha perecido. A un mundo he sido precipitada desde un mundo, y a una imagen desde una imagen celestial. La ligadura del olvido dura un instante, en adelante alcanzaré el reposo del tiempo, el reposo de la eternidad en silencio. Epílogo. María Magdalena, reveladora de Jesús. Dice, después de decir todo esto, Mariam permaneció en silencio, dado que el Salvador había hablado con ella hasta aquí. Entonces Andrés habló y dijo a los hermanos, decid lo que os parece acerca de lo que ha dicho. Yo por mi parte no creo que el Salvador haya dicho estas cosas. Estas doctrinas son bien extrañas. Y luego dice, Pedro respondió hablando de los mismos temas y les interrogó acerca del Salvador.
Ha hablado con una mujer sin que lo sepamos y no manifiestamente de modo que todos debamos volvernos y escucharla. ¿Es que la ha preferido a nosotros? Entonces Mariam se echó a llorar y dijo a Pedro: Pedro, hermano mío, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma o que miento respecto al Salvador? Entonces Levi habló y dijo a Pedro. Bueno, aquí vamos a ver quién es Levi. Los gnósticos recogen las insistentes declaraciones de los evangelios sinópticos, según las cuales los apóstoles no comprendían el sentido de la predicación de Jesús. Andrés, el hermano de Pedro, representa esta actitud. Ok, sigo con el texto. Dice, entonces Levi habló y dijo a Pedro: Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo ejercitándote contra una mujer como si fuera un adversario. Sin embargo, si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Bien, cierto es que el Salvador la conoce perfectamente, pero por esto la amó más que a nosotros. Más bien, pues, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos lo ordenó y prediquemos el Evangelio sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que nos dijo el Salvador. Luego que Levi hubo dicho estas palabras, se pusieron en camino para anunciar y predicar.